buen amigo, invitado, Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, llegando con aires frescos de otros lares. Bienvenido, Asdrúbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Un placer para mí estar aquí en tu programa nuevamente. Muchísimas gracias. Para nosotros el placer es todo nuestro. Tenemos entendido que acabas de llegar de alguna reunión que tú haces regularmente con inversionistas internacionales que están pendientes del país. La semana pasada, y esta ha subido la deuda venezolana entre 7 y 8 puntos. Hay distintos analistas que dicen que es por la situación política, porque ven un cambio, pero en realidad Bloomberg reveló que están haciendo unos planes de swap o canjes de los bonos con vencimiento a corto plazo al 2022 y el 2024. Yo quisiera que nos dijera por qué están subiendo esto. Tiene un poco que ver la parte política, tiene que ver la parte económica, a pesar de la crisis, y si son estos swaps, por qué se hacen, que le explique de la manera más sencilla a nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Sí, Pedro, efectivamente yo creo que tiene una mezcla de todo, ¿no? Afuera, a mí una de las cosas que más me impactó de las reuniones que tuve en Nueva York es, bueno, que los inversionistas asumen que Venezuela está cambiando y que la posibilidad de un cambio político es mayor que incluso de lo que uno puede pensar aquí internamente, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene unos impactos en las expectativas y en la cotización de la deuda, así que ese es un factor que hay que considerar. El otro factor tiene que ver con lo que tú señalas, pues el importante vencimiento que tiene PDVSA en el cuarto trimestre, donde tiene que hacer unos pagos importantes de deuda. Todas las miradas de los tenedores está allí, porque estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares. Recordemos que Venezuela tiene un flujo de caja bastante comprometido este año. Y sobre todo en los próximos meses. Bueno, exactamente, en octubre y noviembre, y digamos que de alguna forma todavía extraoficial, PDVSA ha empezado a explorar la posibilidad de un canje de estos vencimientos, ¿no? Un poco para aliviar esa presión que tiene. Cuando hablamos de un canje bueno, lo que estamos diciendo es esos bonos que se vencen en octubre y noviembre, que concentran unos pagos importantes en términos de divisa, extender esos pagos a un plazo mayor, como tú lo has dicho, más allá de 2020, y por supuesto tú le tienes que dar una prima, como un premio, ¿no? Para que el mercado asuma eso, porque si yo tengo una deuda que ya va a vencer, que me vas a pagar, ¿cuáles son los incentivos que yo tengo a patear o a aceptar que tú me postergues esos pagos en el futuro? Entonces tengo que pagar una prima, ¿no? En las condiciones actuales, y hay que decirlo, esa prima es bastante elevada, ¿no? E incluso yo te diría que lo que uno escucha que se está ofreciendo, insisto, de forma extraoficial, es prácticamente de un gobierno que no se ve en el futuro. Y te lo digo con responsabilidad, porque de forma muy sencilla le digo a la gente, prácticamente lo que se está ofreciendo es un dólar que vence ahorita en octubre o noviembre, yo te lo voy a pagar dentro de unos cuantos años el doble, ¿no? Y eso obviamente implica para un país un compromiso importante de incremento de su deuda, pero también te muestra el grado de desesperación en el que puede estar la actual administración. Es decir, ¿no? que tienen carencias de flujo de caja, les quita capacidad de maniobra. Totalmente, totalmente. Mira, para que tengan una idea la gente que nos oye, cuando nosotros vemos el flujo de caja en divisa, esto es los ingresos en dólares menos los gastos en dólares, con unas importaciones que han caído cerca de 43%, que pueden caer este año 43%, con, digamos, esta negociación que hubo con China que nos eliminó el pago de capital este año y el año que viene, pero hablemos de este año específicamente. Con esas dos cosas, recorte de importaciones en 43%, que es el cálculo que nosotros tenemos, y el alivio que ha significado la negociación con China, a Venezuela, al país, le están faltando 15.000 millones de dólares. Es el hueco externo que tenemos. Eso te dice a ti la magnitud y por qué todas estas operaciones que hemos visto a lo largo de este año, el empeñar el oro, que técnicamente se le llama swap de oro, el retirar lo que tenemos en el Fondo Monetario, los llamados derechos especiales de giro, el pedir un préstamo al Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, todo eso son, bueno, maniobras que está haciendo el gobierno porque tiene unas limitaciones de caja muy importantes. Okay, pero sobre eso,
Habló el diputado José Guerra, amigo nuestro también, y es economista, y él dice que, bueno, que no tienen permiso de la Asamblea muchos de estos préstamos, swaps, lo que se está haciendo, y que cuidado con esas negociaciones que se están haciendo, porque no los va a reconocer. Constitucionalmente, cualquier préstamo tiene que pasar por la Asamblea. El Tribunal Supremo pasa por encima de la Constitución y ahora dice que no. ¿Quién tiene la verdad? A Venezuela puede en algún momento, si cambiara el gobierno o quien está mandando, dejar de cumplir con estos compromisos si no pasan por la Asamblea. Claro, porque insisto, estamos viendo un grado de desesperación y de un gobierno que de alguna forma lo que está haciendo son este tipo de maniobras financieras como para sobrevivir. No parecieran estar dentro de un plan concatenado para superar la crisis. Uno de los elementos que hay que destacar, Pedro, es que nosotros no tenemos por qué estar en estas condiciones. Venezuela es un país que efectivamente está enfrentando, yo diría, la peor crisis desde la guerra federal en términos económicos. Y nosotros pudiéramos tener acceso a dólares, a liquidez, como decimos los economistas. Los organismos multilaterales, otros países nos pudieran dar plata que necesitamos en este momento para superar la coyuntura. Pudiéramos estar hablando a través de una cifra del boleo entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Eso nosotros lo podemos obtener. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos un plan de estabilización con medidas de corto, mediano y largo plazo, que incluya no solamente medidas de emergencia para atacar el problema de abastecimiento, por ejemplo, en términos de alimentación, de medicina, sino también reformas estructurales. Necesitamos además un equipo que comunique y que, digamos, de alguna forma transmita confianza a los mercados y a quienes nos van a prestar este dinero, y también la construcción de acuerdos políticos. Ninguna de esas condiciones hoy está presente. El gobierno está haciendo un ajuste muy mal diseñado y sobre todo un ajuste muy costoso socialmente, porque nos está trayendo empobrecimiento y una situación social que prácticamente es insostenible. Sobre ese ajuste del que tú hablas, ayer por ejemplo leo un Instagram que me pareció buenísimo, un muchacho que escribe, no sé si son cosas mías, pero ahorita todo vale más de 1.000 bolívares, quiere decir que todo vale más de $1 a lo que nosotros conocemos. Y hay muchos productos que tú sabes en Estados Unidos, en cualquier parte, valen 30 centavos, 50 centavos. Estamos sobrevaluados otra vez, volveremos al, está barato, dame dos. Como tú hablas, un plan de ajuste, es un plan de ajuste pues, como que un paquete neoliberal salvaje, pero sin ninguno de los beneficios. Totalmente, totalmente. Eso tú lo has descrito muy bien. Eso es lo que estamos teniendo. O sea, aquí, además que es paradójico, ¿no? Porque este es un gobierno que se montó sobre la crítica al llamado paquete de Carlos Andrés Pérez y está haciendo algo mucho peor que eso, porque además no tiene, insisto, no tiene liquidez externa y no tiene una política social compensatoria. Yo creo que lo que Venezuela necesita, y estoy pensando ya de cara a futuro de superar esta situación, no es un plan de ajuste. Nosotros necesitamos un plan de estabilización que permita a la economía retomar su senda de crecimiento. Es importante para quienes nos oyen, que sienten, bueno, porque a veces cuando se ve el futuro dice, bueno, lo que viene es muy duro. Bueno, tengan presente un punto clave que a mí me hace ser optimista. Venezuela es una economía que está represada, que está secuestrada de alguna forma, que está creciendo por debajo de su potencial. Lo que tú necesitas es diseñar políticas que permitan a la economía volver a retomar su senda de crecimiento. Estamos creciendo por debajo y de alguna forma que se desarrollen las fuerzas productivas, las fuerzas del sector privado, que el Estado retome el rol que efectivamente le corresponde y que también se ayude y de alguna forma la gente recupere poder adquisitivo. Eso es posible. Y yo creo entonces que nosotros no necesitamos un plan de ajuste. Nosotros necesitamos un plan de estabilización que permita alcanzar estos objetivos. Igualmente, insisto, nosotros podemos acceder a liquidez externa que nos puede dar, se habla mucho del Fondo Monetario, pero no es el único. Nosotros podemos recibir liquidez externa de otros multilaterales. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, de países, la Unión Europea, el gobierno de Japón,
China incluso los Estados Unidos. Eso te hace a ti un paquete amplio, podemos atraer inversiones, abrir el sector. Está sucediendo en Argentina. Exactamente. Fíjate que en pocos meses hasta se deshicieron de los fondos buitres. Exactamente, abrir el sector petrolero, abrir otras áreas, digamos, donde podemos tener algunas ventajas y de esa forma permitir que la economía, digamos, se recupere y sobre todo el poder adquisitivo de la gente, que tiene que ser uno de los objetivos importantes de esa primera etapa de estabilización. Conversando con nuestro amigo Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, le preguntábamos sobre esta mega devaluación que ha sufrido la moneda venezolana, que la estamos sufriendo en el bolsillo todos nosotros, y que tú la calificabas que era como un paquete neoliberal. Eso lo dije yo, pero tú dijiste que era al estilo del paquete Carlos Andrés Pérez, sin los beneficios sociales. ¿Tú nos puedes decir qué es lo que están buscando con esa devaluación y a dónde va a llegar? Lo primero que hay que decir, Pedro, es que en Venezuela el subsidio cambiario prácticamente ha desaparecido. De hecho, nosotros acabamos de publicar un trabajo donde mostrábamos con las estadísticas que en el primer semestre del año el 55% de las importaciones que hizo el sector privado las hizo con sus dólares propios y o a dólar negro, ¿no? Rompiendo su cochinito. Y eso obviamente tiene una incidencia en las estructuras de costo, que es lo que la gente siente en los precios. Y es un ajuste muy duro. Cuando tú mides lo que llamamos el dólar de paridad, que no tiene nada que ver con DICOM, sino simplemente comparas el precio de acá con el precio, por ejemplo, de Bogotá. Nosotros hacemos esa comparación. ¿Cuánto cuesta un Big Mac aquí Exactamente. y allá? Pero ya no se puede. Claro, pero nosotros lo hacemos con la canasta global. Con la canasta global. Ese precio en este momento está en 624 bolívares por dólar. O sea, de forma tal que prácticamente esta es una economía que está más cerca del DICOM que de cualquier otra tasa. La forma como el gobierno ha llevado el tema del DICOM, en mi opinión, ha sido muy mala, porque esta depreciación de a poquito y sin un mercado transparente, lo único que te trae son expectativas de inflación. El que la tasa esté subiendo y sea legal le permite a las empresas ajustar sus costos a la tasa DICOM, pero digamos que eso lo que ha tenido es un impacto muy duro en términos de inflación. Lo ideal hubiese sido, en mi opinión, que tuvieses abierto un mecanismo mucho más transparente con el DICOM, con cierta oferta de dólares que lo puedes hacer y empezar a vender a una tasa alrededor de lo que es el dólar paralelo, y dada la restricción de liquidez que está sufriendo la economía, era posible entonces tumbar un poco el paralelo y que esa tasa de DICOM descendiera. O sea, en vez de tener este proceso de subida gradual, es un salto, como decimos en inglés, un overshooting, y después una caída en la tasa, y eso hubiese ayudado mucho más en términos de las expectativas de inflación. Pero el gobierno escogió la peor vía, ¿no? Yo pensaría, y lo digo con toda responsabilidad, esta estabilidad que hemos visto en el dólar paralelo en esta primera etapa del año es debido pues a una restricción de liquidez muy fuerte, es decir, los bolívares están represados. Yo creo que esto es insostenible. Yo pienso que en el segundo semestre del año, principalmente a partir de septiembre, vamos a ver una presión importante en gasto en bolívares que va a generar presión también en el tipo de cambio paralelo. Así que probablemente se acabe esa estabilidad que hasta ahora ha tenido el tipo de cambio paralelo, ¿no? Bien. Después te voy a preguntar sobre qué va a pasar en la frontera con el tipo de cambio, sobre todo si ahora hay más demanda de un lado, oferta, pero quiero preguntarte primero sobre el cierre de cuentas en Citibank y otras cuentas, y no solamente del Banco Central, del Banco de Venezuela, y parece que otras también, que puede llegar hasta la petrolera venezolana. ¿A qué se debe esto? Bueno, el CITI ha señalado que tiene que ver con lo que se llama riesgo reputacional, es decir, hay algunas operaciones sospechosas. Y tiene toda lógica, es importante aclarar qué era esta cuenta, ¿no? El sistema CIMADI, y que es el mismo que se ha usado para DICOM, está centralizado en el Banco Central de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el que la gente pida, y los pocos que le den los dólares por allí, al final el proceso de adjudicación de esos dólares y de salida de las órdenes lo hace es el Banco Central a través de la banca pública, utilizando esta cuenta que tenía en Citibank.
como no hay un mecanismo transparente, Pedro, de cómo se asignaban esos dólares en la mayoría de los casos, y muchas veces la operación era muy opaca, obviamente el banco tomó esta decisión. Ahí tú tienes dos opciones, ¿no? Que es un poco lo que se estaría evaluando en estos días. Recordemos que tienes 30 días, digamos, entre que el proceso se termina de cerrar. La primera opción es que el Banco Central busque otro banco corresponsal, pero ahí obviamente, insisto, ese banco corresponsal de alguna forma también va a exigir transparencia en esa operación. Y el segundo elemento o la otra posibilidad es que descentralices el proceso. En vez de hacer este tubo en el Banco Central, que cada banco trabaje con sus corresponsales, como se hacía antes, como se hacía con SICME, con SICAT, y de alguna forma entonces cada banco tiene su operación con su corresponsal y el proceso fluye. La preocupación que tenemos es que si en estos 30 días que ya están corriendo no se logra ninguna de estas dos cosas, las operaciones vía CIMADI DICOM pueden verse afectadas. Para que tengan una idea, en el primer semestre del año el CIMADI DICOM liquidó un poco más de 600 millones de dólares. Bueno, es poco, pero para la escasez de divisas es un monto importante en este momento y esas operaciones se pueden ver afectadas si esto no se resuelve. Ahora, también tiene que ver todo lo que ha estado involucrado PDVSA en los últimos años, dos juicios que se están llevando en Houston y otro en Nueva York. El de Houston, hay 3 personas que se declararon culpables que trabajan en PDVSA, más 2 personas fuera de PDVSA, pero con compañías que hicieron negocios y dijeron que pagaron más de $1.000 millones en comisiones. Y ahora se está estudiando a un previo juicio, presuntamente, que también tocaron las cuentas de PDVSA. Quizás por esto nos está afectando a todos los venezolanos en las cuentas del Banco Central, la reputación de PDVSA en Sí, todas estas total. cuentas Mira, privadas. también hay que entender que desde el 2010, cuando se declaró ilegal el mercado permuta en Venezuela, muchos bancos tomaron la medida para venezolanos de cerrar cuentas. No solamente este banco privado que tú mencionas, sino muchos otros han venido cerrando el proceso porque como no hay un mecanismo legal o 100% legal de acceso a divisa, cualquier operación que haga un venezolano que implique un aumento de dólares en esa cuenta en el exterior que no esté justificada, genera sospechas. Puede ser algo totalmente transparente, que venga de tu actividad, que sea un poco resguardando tus ahorros, pero para el banco que está allá, que no comprende un poco los procesos y que tiene unas normas muy estrictas, eso lo lleva entonces, digamos, al cierre de cuenta sin aviso y sin protesta. Tú tendrás conocidos, como los tengo yo, de gente que tenía años con una cuenta y le llegó el cheque a su casa y no puede protestar ni hacer nada, le cancelaron la tarjeta de crédito. Es una molestia, pero es potestad también del banco a hacer eso, ¿no? Y es parte, bueno, de este régimen gris en materia cambiaria que tiene Venezuela y que ha empeorado en los últimos años. Sí, ¿no? la verdad es, Asdrúbal, me quedé con 20 preguntas, pero te vuelvo a invitar pronto. Muchísimas No, vale, gracias claro, por estar con nosotros y bueno, muchos éxitos. Asdrúbal Oliveros, Gracias. economista y director de @ecoanalítica, @AROliveros, síganlo y también síganos a nosotros en @Pensini, @con todo y Pensini, @Globovisión. Ya.